Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Hoy tenemos nuestra octava charla del ciclo Bitácoras Turísticas. Es la última charla de este cuatrimestre, así que esperamos el cuatrimestre próximo continuar, seguramente es así, con este ciclo hermoso. Eh, bueno, hoy tenemos dos invitadas de lujo. Voy a contar una infidencia, que es que yo hace muchos años, no tantos, pero hace algunos, la vi a Ana Clara en una charla en la UNLP, esto ni siquiera se lo conté a ella, y me encantó su perfil y me encantó lo que contó, así que para mí es un gusto tenerte acá. Este, por supuesto, también es un gusto tener a Marisol, pero quería contar esto, sobre todo porque hace muchos años que la vi en una charla y me quedó esa cosa, así que esperamos que esta charla sea disparadora de esas cosas también, ¿no? Que todos los que están participando se queden con estos perfiles en la cabeza y que en algún momento nada, puedan contactarlos o hacer algo parecido. Bueno, les cuento que hoy vamos a hablar sobre destinos turísticos inteligentes. Las dos personas que tenemos aquí para hablar del tema son, en primer lugar, Marisol Martínez. Marisol, como contó hace un ratito, es de la provincia de Río Negro, está hoy en Viedma. Ella es licenciada en Turismo y diplomada en Comunicación Política. Es la secretaria de Turismo y Cultura de San Antonio Este. Eh, el destino más conocido de San Antonio Este es las grutas. Corríjame si me equivoco, Marisol, por favor, ¿eh? No, más bien, más bien, más bien. Voy bien, muy bien. Es la presidenta del ente de promoción turística de las grutas San Antonio Este y San Antonio Este. Y también es la presidenta de la red de destinos turísticos inteligentes de la República Argentina. Bueno, Marisol, si usted quiere empezar, le dejamos Bueno, la palabra para todos aquellos que quieran hacer preguntas, pueden hacerlas a través del chat y nosotros lo hacemos hacia el final de la exposición. Y si no, pueden levantar la mano hacia el final de la exposición de ambas y las podemos hacer nosotros o ustedes como quieran. Les cedo la palabra. bien. Yo creo que lo que te pido, Laura, es que me digas si se escucha bien, porque no he usado nunca esta conexión, como les decía. El mundo turístico es pequeño y nos vamos ayudando. Estoy en la oficina del secretario de Turismo de Viedma, de prestado, como les decía, que cambié en Mar por el Río. Mi oficina está al lado del mar, ahora esta oficina está al lado del río. Así que no sé si se escucha bien o si se ve bien. Perfecto. Buenísimo, buenísimo. Bueno, voy a intentar compartir pantalla. A ver. ¿Se ve? Sí. Sí. Bien, fantástico. Bueno. Ahí iniciamos. Bueno, como les decía, mi nombre es Marisol Martínez. Entiendo que la verdad es que a veces uno por ahí no dialoga lo suficiente. Esta es una charla de alumnos de la carrera de turismo, ¿verdad? Sí, acá contamos con alumnos de nuestra carrera de turismo y también con alumnos de carreras de otros lugares. Hoy no han llegado a presentarse, por supuesto que entramos justo, pero normalmente tenemos de diferentes lugares del país e inclusive de otros países. Así que, nada, cosmopolita el tema. Bien, bien. Bueno, como me presentó, yo soy Marisol Martínez, soy secretaria de Turismo del municipio de San Antonio. La idea es hacer una charla corta. Odio cuando se habla demasiado y se muestran demasiados power que no queda claro cuál es el mensaje. En este caso, la idea de mi exposición es contar dos cuestiones que tienen que ver con los destinos turísticos inteligentes. En primer caso, cuando hablamos de la red de destinos turísticos inteligentes, antes de empezar a conceptualizar, lo importante es saber qué es un destino turístico inteligente. Y obviamente que cuando hablamos de destino turístico inteligente, asociamos de la nada misma todas las herramientas tecnológicas y empezamos a pensar en diferentes cuestiones que tienen que ver más que nada con lo informático, que es una parte de lo que corresponde a un destino turístico inteligente. Pero para ser clara, un destino turístico inteligente tiene que ver con saber gestionar la información,
con estrategias para mejorar la accesibilidad, con la capacidad de ser un destino turístico resiliente, más aún en estos tiempos, y con dos cuestiones que tienen que ver con, por un lado, mejorar la experiencia turística de quienes nos visitan, y por otro lado, mejorar la calidad de vida de la comunidad anfitriona. Básicamente un destino turístico inteligente es esto que les acabo de mencionar, ¿no? Donde, como verán, la parte tecnológica es una de las patas, pero que conlleva a muchísimas más otras cuestiones, ¿no? En el caso mío, yo presido la red de destinos turísticos inteligentes que se conformó en la República Argentina, les hago un poquito de historia. Segitur de España, que equivale al área de turismo que aquí tenemos como ministerio, sería un área de turismo de España, está muy avanzado en lo que tiene que ver con destinos turísticos inteligentes. Aquí en el año 2019 tuvimos una reunión con Martínez Marín, que es el presidente de Segitur de España, donde algunos empezamos a esbozar esto de que queríamos conformar destinos que sean o que traten de convertirse en destinos turísticos inteligentes. En ese momento a mí me tocaba codirigir un plan de desarrollo estratégico que incluía a lo que es el DTI como uno de sus ejes. Bueno, como les decía, en ese momento empezamos a trabajar y en el 2020 fue una realidad la conformación de la red de destinos turísticos inteligentes, que si bien era una necesidad, y como yo les hablaba del concepto de un destino turístico inteligente, tiene que ver con la resiliencia, el 2020 nos dejó esto, ¿no? Es buscar las herramientas para adaptarnos a esta nueva normalidad o este nuevo paradigma de turismo que nos toca atravesar, ¿no? Ya el turismo no va a ser lo que era antes. Entonces, cobró mucho más peso y mucho más fuerza la red. Fue una red de contención donde se dieron muchísimas herramientas para poder fortalecer y para que los destinos puedan reinventarse para la reapertura turística. Entonces, por un lado, yo les estoy contando lo que significa un destino turístico inteligente, cómo se llevó a cabo esta red, que actualmente contiene a más de 170 municipios de diferentes grados de desarrollo, como Ciudad de Salta, hasta pequeñas localidades en la Patagonia, como puede ser el municipio de Valcheta, donde todos trabajan herramientas para convertirse en destino turístico inteligente, y también voy a contar el caso del municipio al cual me toca estar en el área de turismo como secretaria de la Agencia de Turismo y Cultura, que es el caso de San Antonio Este, donde por un lado yo tuve la posibilidad, previo a ser funcionaria, trabajar en un plan de desarrollo estratégico donde uno de sus ejes es la conversión de destino turístico inteligente, y ahora me toca la posibilidad de estar a cargo de un área donde mi trabajo principal es hacer que ese plan de desarrollo se pueda cumplir y convertirnos en un destino turístico inteligente. Bueno, como les decía, el plan de desarrollo estratégico tiene 4 ejes. Uno tiene que ver con el gobernanza, otro tiene que ver con la articulación del destino con los aspectos territoriales y ambientales, el tercer eje tiene que ver con el desarrollo de experiencias turísticas, y el cuarto eje, que es el que nos convoca a esta charla, es el de DTI o destinos turísticos inteligentes. Volviendo a lo que decía, ¿no? Que es la red de destinos turísticos inteligentes, recién, conceptualizamos qué es un destino turístico inteligente. Esta red, que yo les decía que contiene a más de 170 municipios a lo largo y ancho del país, es articular no solamente entre los municipios, sino con diferentes organizaciones nacionales, provinciales, académicas, tanto de la parte pública como del sector privado. Una estructura operativa. Sí, bueno, y como acá en esta parte se les cuenta, ¿no? Que tiene que ver con esto, ¿no? De la inteligencia municipal, la gestión, la recolección de la información, la priorización, porque obviamente que cuando hablamos de gestión de la información tiene que ver con herramientas que nos ayuden a la toma de decisiones para lo que es la planificación del trabajo y para concretar acciones que tengan resultados que se puedan medir y tener un impacto positivo. La red, como les decía, bueno, tiene diferentes cuestiones que tienen que ver con la aplicación de tecnología para el desarrollo humano sostenible en los territorios turísticos, que habla de la inclusión social. Recuerden que cuando yo les hablaba del concepto de un DTI, por un lado hablamos de la mejora de la experiencia
digamos, la experiencia turística, y por otro lado la mejora de la calidad de vida de la comunidad anfitriona. Obviamente que cuando hablamos también de gestión de la información, tiene que ver con esto, ¿no? Con catalogar la información de turistas para mejorar la promoción digital. La promoción digital tiene que ver con el posicionamiento de los destinos, con las nuevas herramientas de promoción, donde en la época en la cual yo estudiaba turismo, yo soy egresada de la Universidad Nacional de Patagonia San Juan Bosco, inicié la carrera en el 2002, previo a el atentado de las Torres Gemelas del 2001, cuando yo empecé a estudiar la carrera de turismo, si bien no teníamos la pandemia, pero teníamos un antes y un después en el turismo que fue marcado por las Torres Gemelas, que cambió también la forma de viajar y todos los protocolos a la hora de viajar, ¿no? Digo, qué sensible que es el turismo ante diferentes efectos que suceden, no tanto políticos, económicos o sociales, o en este caso, bueno, cuestiones que tienen que ver con la salud. Pero le decía que en esa época, cuando hablábamos de la promoción, uno hablaba de promoción y entendía como una promoción en un medio gráfico, en un medio televisivo, en un medio radial, y hoy en día hablamos de la promoción digital, que no solamente llega más, es más rápida, sino que a su vez nos permite también medir mucho más rápido los resultados del alcance de las estrategias que planteamos en lo que respecta a promoción y a los resultados de lo que se planifica, ¿no? Obviamente, para gestionar la información para la mejora en la oferta, y obviamente que tiene que ver con la demanda y con la creación de nuevas estrategias, ¿no? Todo esto es lo que genera el proceso de la conversión de destino turístico inteligente. También tiene que ver con las normas y los certificados. Cuando hablamos de normas, hablamos también, puede ser normas IRAM, tienen que ver con normas que tienen que ver con sellos de calidad y diferentes cuestiones. Cuando hablamos de también implementación de sistemas de gestión y de ETI con herramientas tecnológicas, y el apoyo en el diseño y gestión de sistemas de inteligencia turística, que obviamente es lo más deseable de todos, pero repito, el proceso para el cual cualquier destino puede, digamos, transitar para convertirse en destino turístico inteligente, no es una limitación ser un destino de un bajo grado de desarrollo. Como les decía, la red contiene a diferentes municipios, como grandes ciudades o destinos consolidados, a destinos emergentes del interior del país. En lo que respecta, volviendo, digamos, yo les expliqué el municipio al cual me toca dirigir el área de turismo. Tenemos un plan de desarrollo estratégico que incluye el DTI, conceptualizamos lo que es un destino turístico inteligente, explicamos lo que significa la red y la importancia de haber nacido en el marco de la pandemia, y ahora les voy a contar algunas de las cuestiones que hace un municipio, por ejemplo, en este camino de la conversión en un destino turístico inteligente. En nuestro caso me tocó asumir el área de turismo en diciembre del 2019, previo a la pandemia, ¿no? a ese fatídico marzo del 2020, y empezamos a incorporar diferentes herramientas que no teníamos. La primera fue una aplicación que lo que hace obviamente es mostrar los atractivos, toda la información, obviamente lo que está habla de mareas, clima, bueno, folletos digitales, en esto de empezar a dejar de utilizar el papel, y también genera una atención virtual, dado que las personas previo a llegar al destino, y en vez de ir a las oficinas de informes turísticos, desde la aplicación pueden redireccionar a un WhatsApp, y hay un informante turístico que prácticamente todo el día, desde las 8 de la mañana a las 22 horas, y en verano hasta las 0 horas, están atendiendo las consultas. En este caso nos sirve no solamente para agilizar consultas previo al arribo del destino, sino también para generar, en el marco de la pandemia, que haya menos concurrencia a las oficinas de informes turísticos. Obviamente que estamos en un primer proceso de la aplicación, porque lo que queremos lograr es que la aplicación no solamente dé información al turista, sino que también nos permita a nosotros obtener información para poder trabajar en segmentar y para poder tener diferentes herramientas para el observatorio turístico que estamos conformando en nuestro municipio. Otra de las acciones que hicimos fue la reestructuración de la página web, mejorarla, hacerla más dinámica, más atractiva, con más funciones. Después, obviamente, una mayor interacción desde nuestras redes sociales, obviamente desde Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp, como les decía, que lo utilizamos principalmente para atención de manera virtual. Todo lo que es la cartelería con códigos QR, pero no únicamente la cartelería con código QR que nos lleve a una información, sino ahora les vamos a explicar cuál es el sentido de que la cartelería tenga códigos QR.
Hace poco, hace el 10 de julio, fue el 116 aniversario de San Antonio Oeste, nuestro municipio, como bien decía al inicio de la charla, el destino conocido es Las Grutas, pero se llama municipio de San Antonio Oeste porque comprende la ciudad cabecera San Antonio Oeste, que es una ciudad centenaria, el destino conocido de Sol y Playa, que es Las Grutas, y el puerto, que es San Antonio Este. El día sábado fue el 116 aniversario de San Antonio Oeste, y lo que hicimos ahí fue, en el marco, digamos, de los nuevos tipos de festejos que hacemos, que ya no es el acto tradicional, obviamente por el contexto de pandemia, desde el área de turismo inauguramos el primer circuito autoguiado inclusivo de la aguatería. Es un circuito histórico que muestra la llegada del agua, del vagón aguatero, la historia ferroviaria que tiene San Antonio Oeste, donde hay un circuito de cartelería que tiene la información histórica, y a su vez los QR te llevan a un audioguía que una persona no vidente puede ir escuchando la historia de la llegada del mar, perdón, de la llegada del agua, escuchar incluso poemas que se hicieron, que tienen que ver con, por ejemplo, uno muy conocido es el Trencito Aguatero, un poema de un escritor muy conocido en la provincia de Río Negro, que es Castañeda, donde en la inauguración hicimos toda la explicación con una intérprete, digamos, de lenguaje de señas, donde también ahora vamos a incorporarle el braille a la cartelería. Este es el primer circuito, la idea ahora para la apertura de la temporada de fauna marina, porque estamos en un destino turístico que en esta época del año lo que se hacen avistajes por la presencia de la ballena franca austral. En el marco de la apertura de la temporada de fauna vamos a inaugurar un circuito que va a constar de 4 recorridos, también autoguiados e inclusivos, y la verdad que están generando mucha repercusión positiva. Por otro lado, en el marco de la pandemia, hay otra herramienta que utilizamos en esto de convertirnos en un destino turístico inteligente, fue una aplicación que se llama Cuidarnos. Es una aplicación que no es para que descargue la gente como la aplicación turística, sino que es una aplicación para los comerciantes, es una aplicación que utilizábamos también en los accesos a nuestra localidad, en vez de hacer esas planillas cuando uno ingresa, que la policía le controla nombre, apellido, procedencia y demás, lo que se hace es escanear el código de barras que tienen los DNI, y de ahí se sabe la información de quién es la persona, de dónde proviene y demás. Esa base de datos que tenemos de los arribos está conectada con la base de datos de salud pública, entonces ahí sabemos si esa persona, la procedencia de la persona, se tiene que hacer cuarentena. En caso de que la persona es de COVID positivo, en salud pública también se lo escanea y ya queda en rojo en el sistema, y si esa persona ingresa a un comercio, al ser escaneado salta la alarma y sabemos que esa persona debería estar haciendo cuarentena, y se avisa a las autoridades para que se proceda de la manera correspondiente. La verdad que la aplicación Cuidarnos nos ayudó muchísimo en todo lo que fue la apertura turística y llevar a cabo una temporada de verano en un destino que es, digamos, de concurrencia masiva. Otra de bueno, acá tenemos los porcentajes de ocupación de la temporada 2020 contra la 2021, obviamente que tuvimos menos turistas, pero fue una temporada que fue de menos a más, y gracias a todas estas herramientas que yo les comentaba, ¿no? Desde una aplicación que nos ayuda no solamente para darnos información, sino para también desalentar la visita masiva a las oficinas de informes turísticos, donde evitamos la impresión de papelería con la folletería digital, donde trabajamos con la aplicación Cuidarnos para escanear las personas que ingresan y tener un mejor control en lo que respecta a la pandemia, ¿no? Esto nos generó que cada vez se fuera dando que más gente quisiera venir a nuestro destino. Después, obviamente, que participamos en un programa de destinos responsables de Nación, donde también a los 60 carteles que hicimos esta temporada los trabajamos todo con códigos QR y con diferentes tipos de información más allá de la cartelería en los diferentes lugares de las 3 localidades de nuestro ejido. Y lo que no está en este Power, que también lo trabajamos en un sello de calidad sanitaria, que tiene que ver con mejorar la calidad en la prestación de los servicios asociado a los protocolos de los, digamos, de las la guía de recomendaciones genéricas que hizo Nación. Lo que hicimos fue trabajar con un auditor de normas de calidad en la capacitación al sector privado, digamos, a cada rubro,
y junto con Salud Pública Local y desde el área de fiscalización, luego de la capacitación, se asesoró a cada establecimiento y luego se fiscalizó de que se cumplan los protocolos. Bueno, en líneas generales les conté, repito, desde el concepto de DTI, la importancia de la red de destinos turísticos inteligentes, que en este momento estamos en un proceso de autodiagnóstico donde cada destino está elaborando, respondiendo una serie de preguntas para saber en qué grado se encuentra en su camino a la conversión de DTI, y obviamente un municipio como el que me toca representar, todas las herramientas que ha incorporado en este camino de la conversión destino turístico inteligente. Desde ya, muchas gracias, quedo atenta para preguntas. Y lo dejo ahora a Ana Clara. Bueno, Marisol, te agradezco mucho, muy interesante toda la exposición en relación a la conceptualización y posterior conversión, que debe ser todo un desafío para ustedes como destino. Y esto de crear la creación de una red, ¿no? Qué importante que es en un momento tan crítico para la actividad turística, la posibilidad de tener otros destinos que te acompañen en la gestión, digamos, ¿no? Servirse como del expertise de otros destinos. Eso debe ser súper importante y súper enriquecedor para ustedes. Bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta, puede levantar la mano, la puede escribir en el chat y nosotros la pasamos a Marisol. Está muy tímido, Sol, parece. Bueno, entonces sin más, aprovecho para presentar a Ana Clara. Ana Clara Rucci es licenciada en Turismo y máster por la Universidad Nacional de La Plata. Ella también es investigadora en el Instituto de Investigaciones en Turismo de la Facultad de Ciencias Económicas, también de la Universidad de La Plata. Es doctoranda en Turismo de la Universidad de Alicante en España. Es miembro del Comité ISO para la elaboración de la Norma Internacional sobre Turismo Accesible. Y también elaboró el material de accesibilidad turística del Manual para Gestores de DTI de la Comunidad Valenciana. Y de lo que nos va a hablar un poco Ana Clara hoy es de la dimensión de la accesibilidad en los DTI, ¿no? Así es, sí. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar presentes. Y bueno, Marisol impecable y un contexto súper bueno también como para continuar porque ya, digamos, toda la parte más contextual del DTI está cubierta y me puedo enfocar precisamente en lo que tiene que ver con la accesibilidad, que justamente es la dimensión más difícil para tratar en temas de DTI. Díganme si ya están viendo la pantalla. Sí, sí, Ana. Perfecto. Bueno, justamente, digamos, también en línea a Marisol traje una presentación bastante acotada porque la idea es relatar y que les queden algunos conceptos importantes sobre la accesibilidad en los DTI. Y bueno, al que le interesa mucho más, hay un montón de material, mucho más para seguir profundizando, pero sí que se lleven algunas ideas concretas. En particular, digamos, ¿por qué importa la accesibilidad? ¿Por qué es una dimensión de estos DTI? Debería ser una dimensión de cualquier planificación de ciudad, ¿no? Porque justamente es un porcentaje que hay un requerimiento, perdón, un porcentaje muy amplio de personas con discapacidad que requieren de accesibilidad. Se estima que en el mundo el 15% de la población mundial se encuentra en situación de discapacidad. Sin embargo, si a esto le sumamos personas que están, por ejemplo, mujeres embarazadas, personas que acarrean cochecitos, personas con obesidad, la familia de todas esas personas realmente se hace un volumen mucho, mucho mayor. En relación a esto, digamos, al porcentaje de población con discapacidad, también hay una relación con el envejecimiento de la población. Es decir, hay una tendencia a que las personas vivan más años y al mismo tiempo que esas capacidades funcionales se deterioren. Entonces, en un futuro vamos a tener más población con requerimientos de accesibilidad. Y al mismo tiempo, digamos, esta concentración de personas con algún requerimiento de accesibilidad se van a concentrar en vivir en ciudades. Así que si hoy, digamos, la accesibilidad está siendo un problema a resolver, en el futuro lo va a ser mucho más si no nos ocupamos. Simplemente acá les tiré bibliografía, pero el punto es que las personas con requerimientos de accesibilidad como turistas se enfrentan a numerosas barreras que le impiden
realizar actividades turísticas de manera autónoma, de manera digna, de manera igualitaria al resto de las personas. En general no viajan, y cuando lo hacen, se encuentran con ausencia de información confiable, con ausencia de servicios y lugares accesibles, con malas experiencias que le hacen decir, bueno, no vuelvo a viajar. Digamos, si las condiciones de accesibilidad no están garantizadas, las personas no se van a arriesgar a trasladarse de un lugar al otro. Esto es un tema bastante complejo. Lo que decía, digamos, Marisol en relación al tema de la página web, a la reestructuración, a una app, eso, digamos, si bien está dentro de la innovación de los DTI, si no es accesible, las personas con discapacidad quedan fuera de eso, y su núcleo familiar también. Por eso es muy importante que cuando veamos después temas de accesibilidad, esto esté íntimamente integrado en lo que respecta, digamos, a la accesibilidad. Las personas con discapacidad, digamos, cuando viajan, suelen gastar más dinero que el resto de las personas, viajan en temporada alta generalmente, y están acompañadas por otras personas. Esto quiere decir que son un segmento mucho más económicamente más rentable que otros. No lo sabemos. ¿Por qué? Porque si las personas con discapacidad pudiesen viajar con total autonomía y sin necesidad de un acompañante por la falta de accesibilidad, quizá sea menos rentable que lo que aparece hoy en la literatura. Entonces, este sí es un punto como a tener en cuenta. Y en este sentido, digamos, las personas con discapacidad, según un estudio que hizo España en el 2017, las personas con discapacidad física, cuando tienen que elegir un destino, el primer criterio es la accesibilidad. Las personas con discapacidad en general recién es el tercer criterio, teniendo en cuenta el tipo de destino y el presupuesto. Y las personas sin ninguna discapacidad recién ubican a la accesibilidad en el lugar número 24. Fíjense lo determinante que es la accesibilidad para una persona con discapacidad física y una discapacidad en general. Entonces, realmente la accesibilidad termina condicionando la elección del destino del turista, si cuenta o no con accesibilidad. Como mencionaba recién, digamos, si pensamos en los beneficiarios de la accesibilidad, no solamente son las personas con discapacidad, sino personas mayores, extranjeros, personas embarazadas, con lesiones. En este momento, sin ir más lejos, estoy con una férula inmovilizada, soy una persona que requiere de accesibilidad, jugando al fútbol me lesioné la pierna, y hoy soy parte del segmento de turismo accesible. Y realmente, digamos, las condiciones nos terminan dando cuenta que la accesibilidad beneficia a todas las personas en cualquier momento, digamos, de su ciclo de vida. Que transiten una discapacidad temporaria, que tengan una discapacidad permanente, que estén embarazadas, que sean adultos mayores, etcétera, etcétera. En cualquier ciclo de la vida aparece la accesibilidad como un beneficio. Sin embargo, bueno, nos encontramos con numerosas barreras, numerosísimas barreras en la vía pública, en las comunicaciones, en el diseño, en la actitud de las personas también, que no consideran la accesibilidad y terminan estacionando los autos sobre las rampas, etcétera, etcétera. Y puntualmente, digamos, lo que aparece en turismo es la cadena de accesibilidad turística, esto que mencionaba hace un ratito, ¿no? Si esto no está garantizado desde la planificación, si cuando yo soy una persona con discapacidad visual, por ejemplo, y estoy planificando un viaje, ya no consigo información sobre a dónde quiero ir, cuáles van a ser esas condiciones, etcétera, etcétera, se empieza a romper esa cadena de accesibilidad. Y esto aparece justamente con condiciones que van apareciendo desde el transporte, como lo vemos acá en numerosas fotos, hasta, digamos, que va transitando en reservar un hotel, visitar un lugar, hasta volver al destino, ¿no? Son muchas condiciones de accesibilidad que aparecen como inclusivas, ¿no? Desde los distintos lados. En cuestiones patrimoniales, digamos, aparecen también algunas contradicciones, ya que la conservación del patrimonio pone a veces un poco en discusión el tema de la inclusión,
pero sin embargo hay numerosos ejemplos de que esto existe. En la provincia de Buenos Aires, el año pasado, no, el anterior, se hizo un trabajo muy fuerte en todo lo que es la accesibilidad en los balnearios, y de a poco, digamos, vamos contando con balnearios inclusivos en toda la provincia. Accesibilidad en la comunicación para personas con discapacidad auditiva, por ejemplo, lo que es un aro magnético, que hace que, bueno, que si una sala tiene un aro magnético, la persona que tiene audífono puede poner su audífono en modo T, y eso bloquea el ruido que hay en el aula, y solamente se escucha lo que hay en el micrófono. Es realmente muy, muy bueno. Pictogramas, asistentes, animales de asistencia, guías, todo lo que tiene que ver con la comunicación y la señalización. Pero ¿qué pasa? Muchas veces las personas con discapacidad, cuando viajan de un lado a otro, se encuentran con que la accesibilidad que ellos pensaban encontrar no es la que se encuentran. Y esta, digamos, falta de criterios sobre la accesibilidad, justamente hoy se publicó la primera norma internacional sobre turismo accesible para las personas con discapacidad. En esta ocasión, digamos, yo tuve la posibilidad de participar desde el Comité Argentino, junto con Águeda Fernández, Iván Rablik y Agustina del Papa, que fue un trabajo enorme en el que hicimos, en el que participamos con un montón de miembros de otros países, y que uno también se va dando cuenta que las diferencias que hay entre los paradigmas de la discapacidad y la accesibilidad, y lo que uno piensa como algo inalcanzable, la accesibilidad, y para otros, ¿no? Nosotros, el gran problema que tenemos en Argentina con la accesibilidad es el transporte, y sobre todo en turismo. Entonces, esas cuestiones como que van poniendo de relieve las diferencias entre los países y los avances que hay en accesibilidad. Esta norma recién se publicó hoy, y bueno, se va a abrir a la adición de los países para que después bueno, cada país lo incorpore. ¿Qué pasa con los DTI? ¿No? Como decía, digamos, acá aparece la tecnología como un asistente de las personas con discapacidad, como un generador de autonomía para las personas con discapacidad. Y hay algunos modelos en los que las Smart Cities terminan beneficiando a las personas con discapacidad. Por ejemplo, este que es del G3 ICT y World Enabled, establece, digamos, que las ciudades deben ser pensadas desde el desarrollo y el uso de la tecnología para avanzar en los derechos y en la inclusión social, digital, perdón, de las personas con alguna discapacidad y personas mayores. Ahora, cuando hablamos nosotros de Smart Cities o Smart Destinations, también estamos hablando de un Smart Tourist, de un turista inteligente, que sepa utilizar esa tecnología y que puede interactuar. Por más que yo ponga muchísimos dispositivos móviles, aplicaciones, etcétera, etcétera, en una ciudad, si no tengo las personas que lo puedan utilizar y cómo yo recolecto esos datos, es muy difícil que se consiga el avance de una ciudad inteligente. Y justamente esta ciudad inteligente lo que pone de manifiesto es que el 60% de las Smart Cities fallan a las personas con discapacidad. El 18% usan las tecnologías en los estándares de accesibilidad, y el 33% duda de que las TIC puedan resolver los problemas de accesibilidad. Entonces, en este punto hay muchísimo para trabajar, como pensando esto de pensar que las personas con discapacidad son buenas, tienen mucha plata y quieren viajar. En realidad hay que pensar en sus derechos, en garantizar el acceso y en que sea un turista que pueda interactuar con el lugar. Segitur tiene en su propio desarrollo del modelo también cuestiones de accesibilidad, con su marco normativo, la gestión de la accesibilidad, etcétera, etcétera, y hasta ahora solamente han certificado 2 ciudades de España este modelo, que son Benidorm y Santander. Benidorm, particularmente, que fue la primera, viene trabajando muchísimo en turismo accesible hace muchos años, que es como la Mar del Plata de Argentina, porque tiene muchos turistas nórdicos que tienen segundas residencias en esa ciudad y en las zonas aledañas. Entonces, incluso Benidorm es el lugar que tiene
mayor centros de alquiler de las scooters para las personas mayores para que circulen por la ciudad. Porque justamente, digamos, la movilidad reducida de sus turistas es muy grande. Entonces, de alguna forma facilitaron ese movimiento de personas, resolviéndolo a través del alquiler de motitos, scooters, etcétera, etcétera, por la playa. La Comunidad Valenciana también cuenta con indicadores de accesibilidad. Es un poco, digamos, este modelo de autodiagnóstico que Argentina tomó para replicar en ese sentido, de que se autodiagnostiquen y a partir de eso trabajar en un plan de DTI. Este es el manual para gestores de destinos turísticos sobre accesibilidad turística que tuve la oportunidad de desarrollar para la Comunidad Valenciana, en la que justamente se trabaja en toda este módulo de cómo la tecnología beneficia a las personas con discapacidad, pero también cómo es esa interacción entre la tecnología, los turistas y el ente gestor de ese destino para vincular, digamos, todas estas cuestiones. Como algunas iniciativas concretas de accesibilidad en DTI, por ejemplo, está esta aplicación que es de transporte en Málaga, que lo que hace que es para que una persona, por ejemplo, ciega, si está esperando un colectivo, no dependa de tocarle el hombro a otra persona y le diga, che, si viene el 273 avísame, acá en La Plata al menos, pueda desde la aplicación avisar que está en determinada parada y que espera determinado colectivo. Eso, digamos, avisa por satélite al chofer que hay una persona con discapacidad esperando ese colectivo en esa parada. Entonces, ya digamos, el colectivo está avisado de que hay una persona en esa parada. Y después, una vez que la persona se sube al colectivo, puede ir siguiendo las diferentes paradas hasta llegar a su destino, porque también es eso, digamos, si no la persona ciega tiene que subir al colectivo y decir, che, avísame en la esquina de tal y tal que yo me bajo en la siguiente. Entonces, de alguna forma esto genera y permite la autonomía en una ciudad inteligente. En Argentina nosotros tenemos AccessUp, que es una aplicación de turismo accesible, que tiene, digamos, distintas condiciones de accesibilidad y servicios, lugares, incluso ahora incorporó cuestiones de celiaquía, se está expandiendo para Chile, para México, para Paraguay, y realmente está funcionando súper, súper bien, así que para nosotros en Argentina es un orgullo tener esta aplicación. En España, por ejemplo, se están implementando como le dicen ellos, el paso de cebra, la senda peatonal con luces LED, para que las personas con disminución visual, personas albinas, puedan ver las diferentes, digamos, el paso, cruzar la calle sin ningún problema. Y también todo lo que es el sistema sonoro sonoro y auditivo para las cuestiones de discapacidad visual y auditiva, en el caso de que uno pueda, digamos, tocar el botón y que dé los segundos visualmente. Son algunas, digamos, de las cuestiones que se van incorporando. Como decía también Marisol, que se mostraban los QRs, esto también lleva videos en lengua de señas, en los que uno puede interpretar lo que se está mostrando, si en este caso, por ejemplo, no hubiese una persona que explicase. Y también, digamos, todo lo que es tecnología, realidad virtual, sumergida, inmersiva, etcétera, etcétera, que está beneficiando muchísimo todo lo que es sensorial para las personas con discapacidad. Los centros de interpretación realmente están haciendo mucho uso de la tecnología para todas las personas, pero en particular para las personas con discapacidad. ¿Qué se debate entre la accesibilidad en los DTI? Que justamente la accesibilidad es el factor determinante de la elección del destino de la persona con discapacidad, como se los mencionaba al inicio. Que el eje de accesibilidad en los DTI es el que cuesta más trabajo de incorporar. Incluso recientemente, ahora en el 2021, salió un paper muy interesante que evaluó el progreso
de las Smart Destinations en España, que se hizo entre la Universidad de Alicante, Invatur y otros investigadores, y justamente el que menos cumplimiento tienen es el de accesibilidad. Es realmente el más difícil de avanzar. Sin embargo, nos ponemos a pensar lo mismo. ¿Cómo podemos pensar que una ciudad es inteligente si no cuenta con accesibilidad? ¿De qué tipo de inteligencia estamos hablando, no? Y lo mismo, digamos, los turistas con discapacidad son inteligentes, hacen uso de la tecnología está adaptada para ellos. La normativa. Es importante contar con normativa porque muchas veces nos pasa que, digamos, como los DTI se basan en la norma existente, en la norma aplicable, no voluntaria. Entonces, si ya desde el vamos no tenemos, por ejemplo, una ordenanza que regule los sitios web, es muy posible que ya vamos mal, digamos. Las herramientas en algunos países cuentan con premios que premian, por ejemplo, la accesibilidad universal de los municipios, sellos, distinciones. En Argentina tenemos las directrices. Y son diferentes formas de ir avanzando en la materialización de la accesibilidad. En la estandarización de esta accesibilidad, digamos, tenemos las normas ISO que recién ahora están publicadas, y si vamos al caso, digamos, de los índices de Smart Cities, no contemplan la accesibilidad. Entonces, también es como una dimensión que le falta recorrido en el tema. Esos son un poco los debates que le quería traer rápidamente, así como que pinceladas por todos los temas, pero que sí me parecen súper importantes que los consideremos cuando pensamos en algo inteligente, ¿no? Desde la parte, digamos, de la interacción con los usuarios, y qué usuarios son, con qué necesidades, y al mismo tiempo, digamos, que esta planificación de algo supuestamente inteligente no esté dejando afuera a gran porcentaje de la población. Ana Clara, muchísimas gracias. Muy clara tu exposición y además me pareció sumamente valioso esto de los ejemplos que trajiste en relación a cómo se aplican, digamos, todas esas herramientas tecnológicas para volver al destino inteligente también accesible, o esa inteligencia en pos de la accesibilidad, que a veces es lo más difícil de encontrar, digamos, el ejemplo concreto. Y sobre todo por esto que decías vos, que es el eje que viene como más flojo, por decirlo de alguna manera. Bueno, acá tenemos una pregunta de Nazarena que me imagino que puede ser para las dos, que dice: ¿cuál es la diferencia o relación entre los destinos turísticos sustentables y los destinos turísticos inteligentes? Bueno, no sé si quiere responder Marisol, pero en realidad la sustentabilidad es un eje dentro de los destinos turísticos inteligentes. Digamos, si nosotros ya hablamos de inteligencia, estamos hablando de destinos innovadores, accesibles, sustentables, tecnológicos. Entonces, el destino sustentable sería como dentro del inteligente. Uno enfoca en un solo eje, que sería la sustentabilidad, y otro sería el inteligente, que abarca todo. De todas formas, concepciones hay muchísimas. Ciudades eficientes, ciudades inteligentes, ciudades sostenibles, como incluyendo la sustentabilidad, la accesibilidad. Conceptualmente puede haber muchísimas diferencias. Marisol. Sí, consideraba lo que dice Ana, y creo que también a veces nos pasa que hay una lluvia de conceptos que a veces marean, ¿no? Entonces, nosotros estamos hablando del destino turístico inteligente y haciendo foco en lo que decía Ana Clara. La inteligencia tiene que ver con esto, con la inclusión de diferentes aspectos. Uno de esos aspectos es la sustentabilidad, pero tiene que ver con la accesibilidad, con cuestiones tecnológicas, con cuestiones que digamos, como si fueran diferentes patas dentro de un destino turístico inteligente y que están todas relacionadas con todas, como hablaba Ana Clara, ¿no? De nada sirven las herramientas tecnológicas si no son accesibles, y viceversa, diferentes cuestiones, digo. Pero bueno, es verdad esto de que a veces hay una lluvia de conceptos que hacen que muchas veces nos mareemos, y más cuando estamos estudiando. Bien, ¿alguna pregunta más?
Están muy tímidos ahí. Perdón, yo más que pregunta, en realidad va en corte de reflexión respecto a dos cuestiones que marcaban tanto Ana Clara como Marisol. Primero, me quedo pensando en esto que decía Ana Clara, que creo que es una cuestión cultural y también de falta de comprensión del concepto de la inclusión o, digamos, de aquellos públicos que uno cree sobre los cuales está trabajando, es esto de que todos podemos ser en algún momento o experimentar una situación de discapacidad o de dificultad para acceder a un destino. Uno por ahí cuando lee, yo no vengo del turismo, ¿no? Por eso también lo planteo de esta forma. Uno piensa en personas que por ahí tengan alguna discapacidad o una dificultad permanente, ¿no? Y no se pone a pensar en que uno también puede tener que, en algún momento, incluso en el medio de un viaje, es decir, uno va a una de las vacaciones y tiene un accidente, una situación que le trastoca un poco su estadía. Y por otro lado, también esto de los usos y apropiaciones de las tecnologías. No caer tanto en esta sobreestimación de las tecnologías como que si el solo hecho de incorporar nuevas tecnologías transforma la realidad automáticamente y no pensar en cómo esos usuarios interactúan con esas tecnologías, qué uso les dan. Digo, no todas las personas usan de la misma manera las mismas tecnologías, y eso se ve mucho también en el interior del país, donde el uso que por ahí le da el celular en la ciudad de Buenos Aires no es la misma que en el interior del país. Entonces también me parece que hay que trabajar en no excedernos con la sobreestimación de las tecnologías y sus efectos. Sí, ahí me parece dos cosas importantes. Pensar, por ejemplo, una familia que tenga un integrante con discapacidad o incluso con una enfermedad como puede ser la celiaquía. Esa situación termina condicionando a toda la familia. Si el padre de familia está en una silla de ruedas, es posible que busquen un lugar en el que esa persona pueda ir y con ellos toda la familia. Ahora, si un ejemplo concreto, yo tengo un amigo que tiene familia, está en silla de ruedas, y él para ir a la playa y no negar que la familia fuera, digamos, dejara de ir a la playa porque él no podía, consiguió unas planchas de hojotas, de goma de hojotas, y hacía jugar a los hijos. Planchas estas de goma de un lado para el otro, para que él pudiera pasar con la silla de ruedas sobre la arena. No sé si me parece que tengo mala conexión, ¿no? Se perdió un cachitito, Sí. que imagino que lo que estabas diciendo es que les hacía pasar las planchas para poder pasar sobre las planchas. Sobre la arena, exacto. Digo, pero esa persona se preparó, fue creativo, no quiso perder las vacaciones con sus hijos, pero las condiciones no estaban dadas para que él fuera. Entonces, bueno, eso por un lado. Y por el otro lado, por ejemplo, España, que es digamos, el ejemplo que yo más conozco sobre temas de implementación de DTI, empezó hace muchos años con transformación digital. O sea, fue una evolución de proyectos de transformación digital. Si yo voy al caso personal, mi papá hasta el año pasado, que empezó la pandemia, no te usaba la tarjeta de crédito por miedo que lo hackeen y no sé qué y no sé cuánto, digamos. Entonces, es culturalmente también que va cambiando la cuestión, pero España hizo un esfuerzo muy grande de transformación digital y después empezó a pensar en los DTI. Entonces, eso también vas arrastrando un acumulado de transformación digital, de innovación, de tecnología, que también la gente ya está acostumbrada a ese uso. Sí, absolutamente. Absolutamente. Tal cual. ¿Alguna pregunta, alguna duda, algún comentario? Hola, buenas tardes. Yo quería preguntarle a Ana, que ella en la presentación comentaba acerca de justamente la materialización, la práctica, digamos, cotidiana, ¿no? Que ella mostró ejemplos realmente muy interesantes y quería más que nada preguntarle cómo ella ve esa brecha entre ese plano más normativo, digamos, de las dimensiones de los DTI y esa materialización que ella comentaba en la práctica social, que justamente comentaba que es la forma más
es la dimensión más complicada, digamos, de alcanzar. ¿Por qué? Primero, ¿por qué ella considera que es la más complicada? No ella, sino ella justamente trajo esos estudios, esos debates que se están haciendo hoy. ¿Por qué considera que es la más complicada? Y si de algún modo tendría de algún modo algo que ver con algunas contradicciones que pueden llegar a surgir dentro de ese plano, de esas dimensiones. Si ella observa contradicciones que puede llegar a ver dentro de esas dimensiones, en ese diálogo, ¿no? De entre varias cosas, por ejemplo, en la dimensión de sustentabilidad, dimensión de accesibilidad, o si no tiene que ver con eso para ella, en ese, digamos, en esa relación entre las diferentes dimensiones y el papel de esa dimensión de accesibilidad, porque es que tal vez en un plano especulativo, ¿no? O sea, no estamos... pero tal vez pensar por qué puede ser que la dimensión de accesibilidad sea la más complicada de alcanzar en detrimento de las otras, y esa relación entre esas dimensiones, que son tantas como comentó Marisol, ¿no? Sí. Y es tan complicado en poner en juego. Mira, yo creo que en principio tiene que ver con una cuestión cultural. Yo tuve la posibilidad de trabajar unos meses en Australia con Simon Darcy, que es un referente en temas de turismo accesible, estuve en la universidad allá, y el paradigma te cambia totalmente la cabeza. Yo los primeros días viviendo en Australia pensé que estaba viviendo en un barrio residencial de personas con discapacidad, y la realidad es que me fui dando cuenta que la accesibilidad está en la calle, entonces la gente está en la calle. Y mi director, que estaba en una silla de ruedas y que tenía apenas movilidad en las manos, se manejaba de manera súper autónoma, tenía un software de voz, que él le hablaba al software y el software hacía todo en la computadora, Wake Up Timmy, levantaba el software y trabajaba de manera autónoma. Yo no le ayudé nunca en nada. Entonces, culturalmente, España igual, Europa igual, digamos, piensan en las personas con discapacidad como hasta un segmento rentable. Hacia ahí es donde hay que ir, hacia los adultos mayores, que tienen capacidad económica, que tienen ganas, que también, digamos, todo este cambio de paradigma mental en el que, bueno, hay que viajar, hay que disfrutar, hay que conocer, se estaba dejando un grupo de gente muy, muy, muy importante de lado. Y nosotros en América Latina, digamos, tenemos la discapacidad muy asociada a la pobreza todavía. La gente no sale de la calle, porque justamente la accesibilidad no está en la calle. Entonces, así como vos encontrás personas con discapacidad en otros países, estudiando en el supermercado, trabajando esto que lo otro, en Argentina y en los países de América Latina estamos todavía mucho más atrás. Eso, digamos, responde en parte a la dificultad en la implementación, ¿no? Ahora, también tomo algo de ese lado y te digo, Brasil, por ejemplo, que seguramente es el caso que conoces mucho, Ricardo, fue sede de los Juegos Paralímpicos, lo cual lo dejó con una infraestructura súper buena para que ahora que se está implementando, desarrollando un plan de DTI en Brasil, muchos de los lugares que fueron sede de los Juegos Paralímpicos puedan avanzar muchísimo más en el eje de accesibilidad y de tecnología que el resto de las ciudades. Porque ya tienen infraestructura, ya tienen servicios, ya tienen transporte. Esto le pasó a Sydney, le pasó a Barcelona, le pasó a cualquier país o cualquier ciudad que ya haya sido sede de eventos internacionales, deportivos, cuestiones del estilo que incluyen personas con discapacidad. Pero ahora también, la gran dificultad de la materialización de la accesibilidad tiene que ver con una cuestión económica. Porque cuando vos no pensás la accesibilidad desde el cero, después tenés que adaptar todo. Y el adaptar todo también es un mayor costo, y no son cosas sencillas. Sobre todo cuando tenés cuestiones, como decía, patrimoniales, que muchas veces a lo mejor no da, o incluso el transporte, digamos, no es que solamente es hacer una rampa en el ingreso, tiene que ver con un montón de cuestiones. En relación a las dimensiones de la accesibilidad en los DTI, accesibilidad es perfectamente integrable con todos los otros ejes. No hay una incompatibilidad de dimensiones o cuestiones de ese estilo, al menos esto ya es mi respuesta personal desde lo que yo vengo estudiando y viendo. Creo que digamos, si vos tenés un transporte sustentable y accesible, espectacular. Si tenés una web súper innovadora, interactiva y accesible, espectacular. No hay cuestiones que vayan en detrimento de
sea, como contradictorias, tipo, bueno, si es accesible, dejo afuera la sustentabilidad. La verdad que no, o al menos desde mis estudios. Y en el plano normativo, digamos, y las cuestiones que se piden de accesibilidad, tenés algunos lugares que tienen una norma muy baja de accesibilidad. Entonces, para cumplir el indicador de DTI, a veces te encontrás con una brecha muy grande. Y eso igualmente no sucede solamente en accesibilidad, sucede en sustentabilidad, sucede en innovación. Pero bueno, digamos, por eso también hay que pensar muchas veces qué se entiende por destinos turísticos inteligentes. Porque, por ejemplo, si vos hoy te vas a un especialista, como es, por ejemplo, Bujalis, un investigador que él está principalmente en Inglaterra, él te dice, España no es DTI. DTI somos nosotros, Londres. Es Singapur, pero España no. Entonces, depende también de las concepciones, de lo que se entienda por inteligencia y desde qué modelo lo pienses para considerar estas cuestiones. Espero haber resuelto todas las dudas. Sí, gracias. De nada. Bueno, Ana, Marisol, les agradezco infinitamente por habernos compartido todos sus conocimientos y sus experiencias, que la verdad que fueron sumamente enriquecedoras para nosotros. Les agradezco a todos y todos los participantes que estuvieron hoy. Sepan que en unos días van a recibir una encuesta de satisfacción, van a recibir también el video de esta charla, así que nada, lo pueden tener, lo pueden compartir si es que lo quieren. Y bueno, nada, quiero agradecer a Nazarena y a Diego, que junto con ellos estuvimos organizando este ciclo, y a Ramit, que hoy no está presente porque tuvo otras complicaciones. Así que, bueno, nada, la verdad que para nosotros es muy lindo haber organizado este ciclo de charlas y haber cerrado este primer cuatrimestre con una charla de esta magnitud. Así que, bueno, un beso muy grande a Ana y a Marisol. Muchísimas gracias de nuevo. Sé que están complicadas de tiempo, que se tienen que ir, por eso también el cierre fue un poco así. Así que bueno, nada, nos estamos viendo entonces con todos los demás. Lau, recordarles a todos que vamos a retomar el ciclo en el segundo cuatrimestre, que estén atentos y atentas, que les va a llegar invitación a todos. Vamos a traer temas nuevos y vamos a seguir charlando el cuatrimestre que viene. Tal cual. Y un poco también nos vamos a basar en las solicitudes de ustedes, porque por eso hacemos las encuestas, ¿sí? Para seguir mejorando todos un poco cada vez. Bueno, muchísimas gracias y nos vemos entonces seguramente en septiembre. Nos vemos. Muchas gracias. Gracias a todos. Hasta luego, chao.